la más reciente sesión de la OEA, el embajador de Perú se enfrentó directamente al régimen de Nicolás Maduro, exigiendo su salida inmediata de Venezuela. Este es un suceso que ha resonado en todo el continente y que marca un antes y un después en las relaciones diplomáticas de la región. Doy la palabra a la delegación de Perú. Tiene usted la palabra. La misión permanente del Perú, en representación del gobierno peruano, reitera su compromiso con la afirmación de la democracia en nuestro continente. Por ello, como expresó enérgicamente nuestro canciller Javier González Olaechea el 31 de julio pasado en este mismo recinto, el Perú entiende que es una obligación internacional y moral defender la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada en los comicios del 28 de julio pasado. Según consta en las actas rescatadas por los propios ciudadanos venezolanos, el señor Edmundo González recibió una mayoría abrumadora de los votos. El Perú ha decidido apoyar esta resolución porque considera imperioso que la OEA se pronuncie en defensa de la democracia en Venezuela. No obstante, queremos dejar constancia de que hubiésemos preferido que el pronunciamiento de esta organización recoja una condena explícita al régimen venezolano por la represión ejercida contra sus opositores políticos y por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las que el mundo entero es testigo. En este contexto, reiteramos nuestra solidaridad a María Corina Machado y a los diversos líderes de la oposición venezolana por los múltiples actos de intimidación y por la persecución de los que son víctimas. Igualmente, hubiésemos deseado que esta resolución establezca un mecanismo específico que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados electorales, a efectos de que estos reflejen la voluntad del pueblo venezolano y gocen de legitimidad internacional. Durante la sesión de la OEA, el embajador peruano, respaldado por otros diplomáticos de la región, tomó una postura firme contra el gobierno de Maduro. Con palabras contundentes, exigió la salida inmediata del líder venezolano, acusándolo de perpetuar una dictadura que ha sumido al país en el caos. Sin embargo, respaldamos el texto aprobado, que es el resultado de un compromiso para alcanzar el consenso y dar voz a nuestra organización en este crucial momento. En todo caso, el Perú reitera su demanda al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que publique inmediatamente todas las actas de las mesas electorales y permita la realización de una verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio pasado. El Perú reafirma su compromiso de continuar sus mayores esfuerzos por defender la voluntad del pueblo venezolano y por promover la afirmación de la democracia en nuestro continente. Muchas gracias. Asimismo, la Embajada de Argentina expresó su total respaldo al pueblo venezolano, manifestando lo siguiente. The delegation of Argentina. Gracias, señor presidente. Hace apenas unos días, el 31 de julio, nos reunimos en este Consejo preocupados por las acciones del régimen de Maduro ante la valiente decisión de los ciudadanos venezolanos de ponerle fin a un gobierno que no solo condujo al país a la miseria, sino que también atenta sistemáticamente contra sus libertades individuales y sus derechos civiles y políticos. Hoy nos volvemos a encontrar y a esta delegación le gustaría condenar con todas sus letras y en voz alta la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La situación está cada día peor, con el régimen buscando utilizar el tiempo que se le está dando para forzar la situación en su favor a través de persecuciones políticas, intimidaciones públicas, el uso y abuso del aparato represor del Estado para perpetuarse en el poder, buscando acallar esa voz de la sociedad venezolana que el 28 de julio dijo basta. Somos conscientes de la importancia del consenso en estas circunstancias. Hemos apoyado y copatrocinado esta resolución adoptada en la sesión de hoy. Agradecemos la buena voluntad de las demás delegaciones. Es un excelente primer paso. La Argentina se ve directamente afectada por este clima de hostigamiento y de no cumplimiento de las normas del derecho internacional. Como todos ustedes saben, nuestros diplomáticos fueron obligados a dejar el país en menos de 72 horas por el solo hecho de decidir estar del lado correcto de la historia y no reconocer una farsa.
Pero no solo eso, como dijo la canciller Mondino en su momento, la residencia de la República Argentina en Caracas fue hostigada y el suministro de energía eléctrica a la misma ha sido afectado. ¿Por qué? Porque Argentina abrió sus puertas a los miembros de la oposición perseguidos solamente por ser opositores políticos. Es decir, concedió la solicitud de asilo conforme a lo estipulado por la Convención de Caracas de 1954. Sí, la Convención de Caracas. Durante meses hemos tenido que pedir a Venezuela que honren la letra de un tratado adoptado en ese mismo país y entreguen los correspondientes salvoconductos. Ahora tenemos también que solicitar que se respeten las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas en lo que atañe a la inmunidad e inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. La resolución hoy aprobada insta al Consejo Nacional Electoral a publicar los datos. Pasaron ya 2 semanas y no lo han hecho. Afortunadamente, la oposición tuvo capacidad de fiscalizar y nos mostró las actas de votación que dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Recordemos que, no obstante lo estipulado por los acuerdos de Barbados, pocos fueron los observadores externos que pudieron participar de las elecciones. 2 de ellos han hablado esta semana. El Centro Carter señaló que los resultados que estaba dando el gobierno eran matemáticamente imposibles y que González Urrutia era el ganador. El panel de expertos de Naciones Unidas también revisó una muestra de las actas que publicó la oposición, concluyendo que éstas exhiben todos los dispositivos de seguridad y, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia de ese panel, el anuncio del resultado de una elección sin publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. La Argentina, junto con otros gobiernos de este continente, ha reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de estos comicios, y ya es hora que esta organización haga lo mismo, en lugar de solicitar que el Consejo Nacional Electoral trabaje como lo tendría que haber hecho, pero no lo hizo. Deber apoyarlos en su legítimo reclamo de libertad, acompañarlos, mostrar solidaridad frente al abuso y el autoritarismo. Venezolanos, sepan que la nación argentina y esta delegación no somos indiferentes. Muchas gracias. Del mismo modo, la delegación de Uruguay alzó su voz y mostró su apoyo a Venezuela, enfatizando la importancia de respetar los derechos humanos y expresando su respaldo a María Corina Machado. Of Uruguay. Gracias, presidente. Así no era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso estuvo viciado, sostenía el presidente Luis Lacalle Pou sobre lo acontecido. Y mi canciller hace muy pocas horas ha estado manifestando, Omar Paganini, que la situación es absolutamente desesperante. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente, sostiene el canciller Paganini. Por eso la sesión de hoy es una sesión constructiva, útil, necesaria. Es increíble. Hace pocos días atrás vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo, entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la declaración de los países
reclama la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático. No es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica: entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente, ha podido contra todo. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole: señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador: señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. La sesión de la OEA podría servir como catalizador para que más países tomen medidas concretas en contra del régimen venezolano, ya sea a través de sanciones económicas o de apoyo a la oposición política dentro de Venezuela. Secretary General Almagro. Thank you, Mr. Chair. Saludamos la aprobación de la resolución por consenso. Valoramos especialmente la importancia de la misma, los principios y valores que defiende la misma, y cómo la misma aporta en el sentido correcto de una transición democrática en Venezuela. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión, sin cumplir con la ley y en flagrante contradicción con la documentación relevada por los testigos de mesa. Vemos hoy cómo el régimen persigue y oprime, cómo encarcela las voces disidentes, cómo coarta la libertad de expresión. 4 periodistas se encuentran detenidos y están siendo procesados bajo cargos de terrorismo. Equipos de prensa de medios internacionales han sido expulsados del país. Se ha anulado el pasaporte a periodistas y defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se han registrado múltiples limitaciones al derecho a la información, con bloqueos gubernamentales a herramientas digitales que van desde la propia página de divulgación de resultados habilitada por la oposición hasta redes sociales, servicios de mensajería instantánea y medios de comunicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el trabajo de las personas que participaron en los equipos del Centro Carter y las Naciones Unidas, que bajo condiciones de gran hostilidad arrojaron luz sobre la situación electoral de este proceso electoral en Venezuela. Lo que vimos en la OEA no fue simplemente un acto de diplomacia, sino un reflejo del creciente descontento de las naciones americanas frente a la situación en Venezuela. Este tipo de acciones pueden marcar el inicio de una nueva etapa en la presión internacional sobre el régimen de Maduro y podrían influir en los acontecimientos futuros en la región. 3 equipos integrados por los máximos expertos del mundo en materia electoral llegaron a las siguientes conclusiones. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y no cumple con estándares internacionales. En el periodo preelectoral hubo restricciones a la participación cívica y política y la campaña fue absolutamente antidemocrática a favor del gobierno. Durante la jornada electoral, la ciudadanía se manifestó de manera masiva y pacífica a expresar su voto a pesar de las restricciones que sufrieron algunos observadores nacionales y fiscales partidarios. La noche de la elección, la transmisión de resultados funcionó bien en un principio, pero fue interrumpida de manera abrupta sin darse ninguna explicación al respecto.
El CNE no ha publicado aún ni una sola acta que valide sus dichos, ni tampoco resultados a nivel de mesa. Hay dos elementos claves del informe de expertos de Naciones Unidas que creo vale la pena resaltar y abro comillas. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos a nivel de las mesas de votación. Esa fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos deben ser distribuidas a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de partido y observadores acreditados. Sin embargo, el panel recibió varios informes que se habían impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados. Tampoco el Ministerio de Defensa, obviamente, ha presentado esas actas que estaba supuestamente con su deber constitucional, ese es su deber electoral de resguardar. El alto representante de la Unión Europea acogió públicamente a hacer el trabajo de los expertos de Naciones Unidas y mencionó que en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición, según estas copias publicadas de las actas, Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. La Secretaría General de la OEA afirmó que, tras revisar exhaustivamente las pruebas disponibles, todas las evidencias indicaban claramente que Edmundo González era el legítimo ganador de las elecciones. Esta declaración refuerza las denuncias de irregularidades y subraya la necesidad de respetar la voluntad del pueblo en un proceso electoral transparente y justo. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente, esto fue un referéndum hacia eso. Transición pacífica es lo único que quisiera el pueblo de Venezuela. No podemos nunca, nosotros desde acá, decirles a los ciudadanos de las Américas que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. No podemos decir a nadie tampoco que debe ser. Cada uno actúa de acuerdo a su interés político, económico, social, comercial. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den su resultado, el resultado que no han tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por una vez actuara con buena fe. Salir de las dictaduras requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme, que sea clara, de que no es permisible un día más de una dictadura, nunca. Finalmente, el secretario general destacó que la OEA es una organización sólida y comprometida, capaz de obtener resultados positivos en la defensa de la democracia. Subrayó que la OEA tiene una vasta experiencia en la resolución de conflictos y en la promoción de soluciones efectivas a problemas complejos. Y esta organización definitivamente tiene las credenciales. Ustedes las han repetido, las hemos repetido acá. Los casos de Guyana y Guatemala, esta organización demostró que sabe, que puede, que lo hizo, lo logró resultados concretos, claros, específicos de una transición a la democracia. Claros, clarísimos. Mejor que ningún otro. En ningún otro lado. Mucho mejor. Saludamos el informe de la CIDH y RELE, la Autoridad de Libertad de Expresión, respecto al uso arbitrario de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la persecución judicial y hostigamiento, censura y restricción a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a los obstáculos a la labor de los derechos humanos. Saludamos también la respuesta que nos diera la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que está trabajando y está siguiendo los acontecimientos en Venezuela y que definitivamente los principios de colaboración y complementariedad no eximen a la Corte Penal Internacional de su deber de actuar cuando es necesario.
¿Y tú, qué opinas sobre la postura que adoptaron los embajadores de varios países en la OEA al respaldar al pueblo venezolano y exigir la salida de Maduro? Déjanos tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Bye bye.